tema de esta predicación, como en los días de Noé y Lot, le voy a pedir que tenga de manera paralela Lucas 17:26, que hace referencia también a este momento en el cual Jesucristo habla de este tema. La Biblia es un libro el cual tiene una profundidad en la vida del hombre, que el mismo Jesús nos habla del futuro para advertirnos de los tiempos finales. Sabe que mientras venía para acá meditaba un poco en lo que Dios me estuvo ministrando en la semana mientras abordábamos este pasaje, y en el tiempo presente en el cual vivimos mucha inestabilidad, un corre y corre de la gente, el tiempo no alcanza, cada vez más ocupados, cada vez más enfrascados por las cosas del aquí y del ahora. Y no hay otro lugar más importante para el hombre, en el caso de los cristianos, que la casa de Dios, porque es aquí donde Dios nos ubica en nuestra realidad. La Biblia establece y nos habla de una manera muy importante en cuanto a los tiempos finales. Recordemos que estamos en la última semana de Jesús. Es un sermón sumamente largo, abarca 2 capítulos de Mateo, y el tema central se detona por una pregunta que a Jesús le hacen los discípulos acerca de cómo sería su venida, su segunda venida. Y nos habla del fin de una era. En el siglo XXI nos toca revisar este pasaje que en su momento estremeció a sus discípulos y que debe de tener el mismo impacto en nuestros corazones, que debe de llevar a revisarnos, a revisar nuestro tiempo, nuestra sociedad, cómo se desenvuelve el cristianismo de nuestro tiempo presente, cómo se desarrolla en las diferentes iglesias y poder afianzarnos en el Señor, porque lo que Dios quiere de su iglesia es que se fortalezca en Él, no que tenga miedo, sino que nos fortalezcamos en el Señor. Llega un momento cuando Jesús comienza a hablar de las señales, de los dolores de parto, y llega a hablar de uno de los temas profundos. Y Jesús retoma 2 eventos significativos en el Antiguo Testamento, particularmente en Génesis, y es el momento de Noé y de Lot que registra Lucas, capítulo 17. Mire lo que dice Lucas para poder ubicarnos un poco más. Lucas 17:26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó, ¿qué dice? A todos. Versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Se manifieste. El mensaje de Mateo y de Lucas tiene que ver con una señal que debe ser una marca distintiva de la generación en la cual estará pronto Jesús a venir por segunda vez. Y tal pareciera que tanto Lucas como Mateo como que se hubieran adelantado en el tiempo y hablaran de la gente de nuestro tiempo, porque así estamos en el día de hoy. Una generación sumamente ocupada, no solamente los intelectuales o los seculares, la misma iglesia del Señor está enfrascada en un ir y venir, ocupados en los quehaceres de la vida cotidiana, dejando de lado la parte más importante, que es la espiritual. Génesis capítulo 6, versículo 5, dejo un apartado ahí, dice que la venida del Hijo del Hombre, según Mateo, sería similar a los días en los que Noé les tocó estar en esta tierra. El Señor Jesús no nos dijo el día que iba a volver, pero nos dio, entre otras cosas, una pista, por decirlo así. Su venida sería como en los días en que fueron en los días de Noé. Y los días de Noé, según Génesis capítulo 6, versículo 5, eran de esta manera. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal.
Hablar de los tiempos de Noé es muy similar a los tiempos presentes, en los cuales encontramos a una sociedad o a un ser humano, a un hombre que cada vez camina más hacia la maldad. En lo particular, a mí me estremecen los noticieros. Tal pareciera que el pan de cada día es cuántos muertos hubo. Peleas por todos lados, conflictos, no solamente en las calles, los mismos gobiernos, donde están legislando, encontramos cómo el hombre está inconforme por las cosas. Pero según el versículo 5 dice que vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y vemos un crecimiento de la maldad muy grande. Dos características del tiempo de Noé, a los que anotan. Número 1, el materialismo. Número 2, un ateísmo práctico, que fundamentó y tomó como base para la maldad. Dos características en los tiempos de Noé que hoy los vemos y tal pareciera que es la misma historia. Número 1, el materialismo. Y número 2, el ateísmo práctico. La gente en el tiempo de Noé fue una gente muy ocupada en las cosas temporales, viviendo como si no hubiera Dios en el cielo ni en la tierra. Vivían ausentes de Dios y caminaban en sus deleites. Y es así como estamos hoy. Tal pareciera que Dios no existe para el hombre. Vive el hombre una ausencia de Dios en sus vidas como ningún otro momento en la tierra. Y lo podemos ver en todos los lugares. El hombre se levanta por encima de cualquier cosa pretendiendo solucionar los problemas del hombre. No le interesa a la gente de nuestro tiempo buscar de Dios. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5, no lo busque, nos habla que Noé fue un pregonero de justicia. Y esto nos habla que en medio de ese materialismo en el tiempo de Noé, siempre hubo un siervo de Dios que era justo. Y estoy consciente que en el tiempo presente también hay un remanente de Dios, que buscamos de Dios, que anhelamos consagrar nuestra vida al Señor. Mateo 24:38, vamos un momentito ahí y luego vamos a regresar a Génesis otra vez más. Mateo 24:38. A pesar de la violencia en crecimiento y la maldad que caracterizaba los días de Noé, el Señor enfatiza en la preocupación enfermiza de las personas en el tiempo de Noé. Dice que Mateo 24:38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, cansándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Vemos una expresión de perversidad, de maldad de manera generalizada, y no es más que el fruto y la consecuencia de una sociedad que le dio la espalda a Dios. Cuando nosotros vemos la maldad en crecimiento y la corrupción, hermanos, no es más que el fruto de una sociedad que le ha dado la espalda al Dios creador. No hay una respuesta que pueda traer una mejora al tiempo presente, a menos de que el hombre busque a Dios. Porque el problema no está en implementar tantas instituciones. El problema del hombre surge desde que el hombre es niño, está en el hogar y en el hogar no hay enseñanza de Dios, hermano. En los días de Noé, ellos estaban muy preocupados por las cosas que estaban viviendo en ese momento. Y nos habla de una característica muy materialista. Y es así como en el tiempo presente nosotros lo vemos de esa manera. Lucas 21:36. Le invito a que me acompañe. Lucas 21:36, Jesús sigue hablando del tema de los últimos tiempos y dice: velad pues en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y es un consejo que Dios nos da. Nos anima el Señor a la iglesia a permanecer. A mí me da mucho gusto verlo aquí a usted, porque yo sé que usted tiene actividades que realizar, pero detener nuestro tiempo, hacer un espacio en la tarde de este día, representa que deseamos que Dios nos ministre y que nos afiancemos en lo que hemos
Él nos enseña a nosotros. El mensaje es profundo de Lucas 21:36. En todo tiempo tenemos que buscar de Dios. Ahora, la maldad que vemos con Noé no surgió con Noé. Fue una consecuencia de todo lo que vino después de que Adán y Eva pecan. Y después de que de ese fruto ellos tienen que enfrentar la consecuencia del pecado en sus vidas. Son echados del huerto del Edén, conciben 2 hijos, Caín y Abel, y es ahí donde surge el origen que comienza a crecer la maldad en el hombre. Y vamos a ver algunos pasajes que están en la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 17. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 17. Porque lo que vemos con Noé no es más que el resultado de lo que sucedió cuando el hombre decide desobedecer a Dios. Y dice Génesis 3:17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás, de él maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellos todos los días de tu vida. Y comenzamos a ver que detrás de la desobediencia hubo una maldición para la tierra, que comenzó a tener consecuencias muy grandes, que posteriormente las vemos en la gente que estuvo después de Adán y Eva. Allá adelantito, en Génesis capítulo 4, versículo 16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo. ¿Cómo le llamó? Enoc. Dios, cuando Caín mata a Abel, Dios en su misericordia le da una bendición a Adán y Eva para reemplazar al hijo que había sido asesinado por Caín. Y a ese hijo se llamó Set. Y a Set lo encontramos más adelante. Pasan muchos años y encontramos entonces de que Set viene a reemplazar a lo que sería Abel. El capítulo 5, versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre. ¿Cómo lo llamó, hermanos? Set. Set significa reemplazo. Y fue el que reemplazó ¿a quién? Abel. Comenzaron entonces que Dios comienza a trabajar. Y hay un reemplazo. Pero a partir de ese momento encontramos que en la Biblia comienza el hombre a tener un deterioro, a buscar a Dios, pero comienza a haber un deterioro en ese momento. Versículo 19 del capítulo 4 de Génesis. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y criados y ganados. Y este pasaje lo que nos habla son 2 cosas que resultan de lo que sucedió con Caín y Abel. Número 1, que es la maldad. Y número 2, comenzamos a ver la poligamia en el hombre. A partir de este momento. A partir de este momento comenzamos a ver cómo el hombre comienza a generar cada vez más y más y más maldad. Hasta que llegamos entonces al momento en el cual nos habla la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 5 de Génesis, en el cual vemos un crecimiento. Vamos a leer desde el versículo 1 de Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años.
Y comenzamos a ver entonces el crecimiento de la gente en esta tierra. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal. ¿Cómo llega una generación en la cual hay un asesinato a un continuo del mal? ¿Cuál es el resultado de eso? Una sociedad que le dio la espalda a Dios. Lo preocupante en el tiempo presente, hermanos, es de que según la Biblia, la maldad cada vez será más y más y más. Porque al hombre no le interesa buscar a Dios en este momento en el cual estamos. Ahora, cuando crece la maldad, encontramos un pasaje en la Biblia que nos habla acerca de cómo será el hombre en su deterioro. Romanos capítulo 1, versículo 26. Romanos capítulo 1, versículo 26. Dijimos que en el tiempo de Noé hubieron dos características de esa generación. Número 1, el materialismo. Y número 2, el ateísmo práctico. La palabra ateo o ateísmo significa alguien que no cree en Dios. Pero eso es algo que realmente no existe. ¿Por qué? Porque todos, para poder negar algo que no existe, primero tienes que aceptarlo. Y cuando hablamos de ateísmo práctico, hablamos de que sabemos, pero no obedecemos. Es ateísmo práctico. El saber y conocer de Dios y no hacerlo. Y de eso hay muchísimo en nuestro tiempo. Hoy más que nunca la gente está informada de Dios. Pero según el versículo 26 de Romanos 1, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual manera los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y lo que Romanos nos habla es de una sociedad la cual no quiere saber de Dios. Y la consecuencia de ese extravío es un deterioro moral. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy, hermanos? Un deterioro moral. La gente cada vez es más inmoral. A mí en lo particular, hago aquí un paréntesis, a veces veo la televisión por algunos momentos, y ahora que están con las cuestiones políticas, algunos partidos hacen sus propagandas. Hay uno en particular que me estremece a mí en lo particular, donde aparecen dos hombres besándose y dos mujeres besándose. Hablan del tema de la inclusión y eso es terrible. Porque antes eso era inconcebible verlo en televisión, hoy lo estás viendo. Y lo que estamos viendo en la actualidad es un deterioro moral. Cuando el hombre decide darle la espalda a Dios y hacer las cosas a su manera y a su entender, viene lo que Romanos comienza a registrar. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y sabe que esto es terrible y es profundo, pero aún más cuando llega esto a la iglesia. Yo le comentaba hace un tiempo atrás acerca de un tema que escuché en uno de los programas de la radio, donde no hay un discernimiento de las cosas de Dios y somos arrastrados por el mover de que vemos en la sociedad del día de hoy. Versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Todo eso es el resultado o los frutos de un hombre, de una mujer que decide darle la espalda a Dios. Estamos presenciando eso en la actualidad. Lo estamos viendo. Continuamos el 31 y el 32. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Hay una consecuencia detrás de esos actos. Pero el hombre en la actualidad decide no hacerlo.
Dos cosas que distinguieron el tiempo de Noé, y fue una sociedad materialista y una ateísmo práctico. Vamos a regresar al pasaje que está en Mateo capítulo 24, versículo 37. Pero antes de leer eso, quiero que leamos Lucas capítulo 18, versículo 8. Lucas 18, capítulo 8. Los días de Noé fueron días difíciles de maldad, pero Jesús hace una pregunta en Lucas 18, versículo 8. ¿Lo tiene? Mire lo que dice este pasaje profundo. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hace una pregunta a Jesús, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que esta tarde Dios quiere hacernos a nosotros o recordarnos. Cuando todo esto acontezca y cuando Jesús venga a esta tierra, a esta generación, ¿encontrará fe en la tierra? Si estamos tan permeados de maldad, esta pregunta lo que detona es un buscar de Dios. Tenemos que buscar de Dios. Yo le animo que no deje de buscar a Dios. Porque la pregunta estremece. ¿Será que al final de los tiempos encontrará el Hijo del Hombre Jesús aquí en la tierra fe? Los días de Noé, hermanos, serán muy claros en cuanto al crecimiento de la maldad. Y lo que nos habla la Biblia es de que cuando venga Jesús a esta tierra, habrá mucha maldad y mucha apostasía. Antes de que leamos Mateo 24, 37 y 39, yo me encontré tres cosas que caracterizan a la sociedad del tiempo presente. Número uno, es una sociedad que no tiene temor de Dios. Número dos, hoy más que nunca se buscan las cosas materiales. Y número tres, un deterioro moral. Mateo 24, 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Fíjese lo que registra el versículo 38. Todo sucedió hasta el último segundo que Noé entró en el arca. Es decir, no hubo un tiempo de arrepentimiento. Hasta el último segundo cuando Noé entra al arca y Dios cierra la puerta del arca, hasta ese momento la maldad continuó. Nunca cesó. Predicando Noé constantemente, pero nunca cesó la maldad. Dice el 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Fue hasta el momento que enfrentaron el juicio, cuando reconocieron que lo que Noé les estuvo diciendo era verdad. Ahora, déjeme decirle que la iglesia en el tiempo presente representa algo como Noé. La iglesia de Cristo en el siglo XXI sigue hablando de Jesús, sigue llamando a la gente al arrepentimiento. La gente está ocupada, pero tenemos que seguir haciéndolo. No sé si en tu casa has llegado a decir, ya me cansé de decirles lo que ya saben. ¿Sabe qué? No deje de hacerlo. La labor de la iglesia hasta el final, hasta el último segundo, es seguir llamando a la gente a que busque de Dios. Para eso Dios nos dejó en la tierra. Como Noé, hasta el último instante de Noé en esta tierra, el mensaje de Noé fue buscar de Dios. No dejemos de hacerlo. Concluye el 39, así será también la venida del Hijo del Hombre. La iglesia en el tiempo presente, repito, es la figura de Noé. No dejemos de hacerlo, hermanos. La gente está ocupada, sigamos invitándola a las cosas de Dios. La gente no tiene tiempo, sigamos animándonos a buscar de Dios. La gente no quiere saber de Dios, sigámosle animando. Ellos tendrán que entregar cuentas, pero el deber de usted y mío como iglesia del Señor es seguir invitando a la gente a que busque de Dios. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias por su palabra.